Seguimos en Palabras Políticas con la compañía de Claudio Fantini. Claudio, ¿podríamos ahora ingresar en el tema de Argentina y su lugar dentro de Latinoamérica? ¿Cuál es el momento por el que está pasando Argentina en esta relación con la UNASUR, con el Banco del Sur? Teniendo en cuenta que ya no está Néstor Kirchner, ya no está Hugo Chávez, que eran las presencias fuertes de este sueño hacia la patria grande. ¿Cómo está posicionado? ¿Cómo la ves posicionada la Argentina en esta relación y si es beneficiosa desde tu óptica? Yo creo, Susana, que patria grande es un concepto del cual todo latinoamericano está un poco enamorado, ¿no? Y que muchas veces algunos utilizan desde una malversación ideológica más que desde una realidad. Los mejores conceptos, como dijo alguna vez un pensador, el patriotismo es el refugio de los canallas, es el último refugio de los canallas. El concepto de patria grande es una forma de patriotismo latinoamericano, en el que no siempre tenemos que creer que quien lo dice tiene las mejores intenciones. Yo creo que en este momento Latinoamérica está viviendo una suerte de reformulación política. Unos años atrás, cuando todavía era muy vigoroso el liderazgo de Hugo Chávez, estaba claro que Latinoamérica eran dos veredas, ¿no? Una vereda chavista y una vereda antichavista. En la vereda chavista había moderados, había chavistas no plenos, ¿no? O simplemente allegados al chavismo. Brasil nunca fue chavista, pero fue allegada a Chávez. Creo que tras la muerte de Chávez y esta bancarrota tan traumática que está viviendo Venezuela y que se origina en la propia política económica de Chávez, ¿no? Maduro es un tipo abrumadoramente inútil, pero no es el culpable de todo lo que está pasando. Esta bancarrota se inició en las inviabilidades de un sistema creado por el propio Chávez. Pero digo, todo se ha empezado a desdibujar, ha aparecido una nueva vereda que es la llamada Alianza del Pacífico, en la que están Colombia, México y Chile y Perú. Y hay países que tienen una posición mucho más neutral. Incluso en la vereda chavista uno cada vez ve diferencias más grandes. Para mí la economía manejada por Chávez era una economía muy mal manejada. A eso se le sumaba que Chávez financiaba la construcción de su liderazgo a nivel regional con el petróleo de PDVSA, de la compañía petrolera estatal. Bueno, la consecuencia fue la decadencia económica y tecnológica de PDVSA y esta situación de cuasi quebranto que está viviendo ese país. Pero Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, es una Bolivia muy bien gobernada, tanto política como económicamente. Particularmente en lo económico, el gobierno de Evo Morales es un éxito. El gobierno de Rafael Correa tiene aspectos chavistas, sobre todo en su personalidad política. Tiene un perfil autoritario, Correa. Correa es alguien que no soporta que le discutan, donde lo miran mal ya quiere entrar a los cachetazos, ¿no? Pero económicamente es muy lúcido. Y la transformación o la reforma educativa que está proponiendo Rafael Correa es muy buena, es muy importante. O sea, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, desde mi punto de vista, están haciendo muy buenos gobiernos, con aspectos oscuros, sobre todo Correa, ¿no? Pero buenos gobiernos. O sea, uno ve que la realidad ya no es como desde hace 5 años hacia atrás, es mucho más mezclada. Pero en todo caso lo que está claro, Susana, es que yo siempre lo he planteado y lo he planteado en un libro mío que se llama El componente monárquico, que los liderazgos mesiánicos, superpersonalistas, recontraverticalistas, los que pertenecen al espíritu autoritario en la cultura política o a la cultura política autoritaria, conllevan siempre la siguiente paradoja entre el discurso y los hechos, la siguiente contradicción. Se caracterizan por hablar
todo el tiempo de integración, de patria grande, de unidad de los pueblos, tienen todo un discurso y un folclore y una gesticulación integracionista. Y en los hechos son los que más impiden o bloquean la integración. ¿Por qué? Porque los procesos de integración no se hacen desde líderes mesiánicos y todopoderosos, ¿no? Europa lo aprendió después que la quisiera unir Napoleón a los bombazos en el siglo XIX, después en el siglo XX, primero Hitler y Mussolini, después todos esos experimentos de unificar bajo la sombra y el mando de un gran líder mesiánico y totalizante. Europa aprendió que la integración se hace desde la democracia, donde los liderazgos personales son mucho más débiles, y si el liderazgo personal es más débil es porque la institucionalidad es más fuerte. De todas y maneras, las integraciones se hacen desde las institucionalidades. Acá los liderazgos personalistas debilitaron las instituciones, y fue la debilidad de las institucional lo que impidió el tejido institucional, que es lo que verdaderamente hace fuerte un proceso de integración. De todas maneras, en Europa, si bien no hay liderazgos personalistas de presidentes o representantes del gobierno, sí hay liderazgos de países sobre otros. Alemania, Francia, por encima de los otros. Eso está muy marcado en Europa. Sí. ¿Qué va a pasar en América Latina? En Argentina, en América Latina también, ¿no es cierto? Está Brasil. Bueno, claro, el gran tema de América Latina hoy en el mundo es los recursos que son el oro del futuro, como el agua. Lo tenemos aquí, la gran riqueza de agua, el petróleo, la diversidad, claro. El espacio, diría yo también. También. Bueno, eso es una riqueza. Claro. Vamos a saber a nivel latinoamericano, incluso y en Argentina mismo, preservar los recursos, saber usar ese tesoro que nos toca, ese capital, para poder hacer crecer a las naciones y a una posible unión de naciones. Yo no sabría responderlo. Creo que hay razones para ser pesimistas, pero también hay razones para ser optimistas. Dependerá de si nuestras democracias se profundizan o se debilitan. Yo creo que se profundizan con mayor institucionalidad, o sea, con menos liderazgos personalistas. Hay quienes creen exactamente lo inverso. Para mí la racionalidad de un sistema es luego la racionalidad de la construcción del presente y del futuro. Y para mí la racionalidad de un sistema está dado por la institucionalidad de ese sistema, ¿no? La institucionalidad es más racional, y desde ese estadio más racional creo que podemos planificar un futuro más racional que contemple el cuidado y la correcta administración de estas que son las grandes riquezas: el espacio, el agua, los minerales, lo que está bajo el subsuelo. Todavía no hay demasiadas razones para ser muy optimista al respecto, pero no hay que descartar. Claudio, vamos a otra pausa y tenemos un ratito más de charla. Seguimos en Palabras Políticas en minutitos nada más.